Decía Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 12 del Martes Crítico. Os dejo con el gran Oti Rodríguez Marchante. Pues sí, estamos en el último martes del invierno y yo, aprovechando eso, pues he aprovechado también para cogerme mi penúltimo catarro y bueno, espero que no se transmita por la web esto. De las películas de esta semana, pues empezaremos por Dallas Buyers Club, que quizás sea la más célebre o la más famosilla, porque ha tenido Oscar y esas cosas. Una película polémica que tiene comentarios variados y de lo más diversos, sí. Empezamos con lo que ha dicho King Casas, porque bueno, centra un poquito lo que es la historia de la película. Dice King Casas en el periódico que, siendo un biopic sobre este personaje autodestructivo, personaje del cowboy con sida, un poco putero, complicado, antipático, dice, siendo un biopic sobre este personaje autodestructivo, el film se aparta un poco de esta tendencia gracias a la inteligente y matizada composición de Matthew McConaughey, que lleva todas las escenas a un terreno menos gesticulante y grandilocuente. Bueno, es un poco lo general, todos han subrayado la gran interpretación de este actor. Carlos Bollero hasta el extremo de titular su comentario "Grandes actores, pequeña película". Dice Carlos Bollero que el trabajo del director tal vez solo merezca el aprobado, pero existe algo excepcional en esta película, algo que con su presencia mantiene el interés hacia la historia, y es la admirable interpretación de Matthew McConaughey y también la de Jared Leto. Dice Bollero. Sergi Sánchez va un poco también en este camino y dice, está magnífico en las primeras escenas, pero luego se limita a hacer de su delgadez bandera. Hay que recordar que el personaje que interpreta Matthew McConaughey es un saco de huesos. Y bueno, dice, y su personaje se torna completamente inverosímil a partir de cierto momento, y añade que los secundarios no mejoran ese panorama, y le da a Jared Leto con un palo en la cabeza directamente Sergi Sánchez por su personaje de transexual. No le ha gustado mucho ni la película, ni en realidad tampoco las interpretaciones. Aquí es un poco más extremo un tal Joseph Lambis en Time Out, que dice, lo que tenemos que agradecer a Dallas Buyers Club es sobre todo la ausencia de retórica caritativa y la brutalidad actoral, el tour de force de McConaughey, Jared Leto y compañía, que es para perder el aliento. Es un poco la tónica, ya digo. Salvador Llopart se muestra muy reticente con la película y le otorga solo momentos. Dice, y si hubiera que elegir, uno se quedaría con las caras de dolor de McConaughey y Leto Jared. No parece que haya un consenso sobre la gran calidad de la película, pero en cambio Nuria Vidal en su web se centra en alabar las virtudes de MM. Ella se niega a escribir este complicado nombre de Matthew McConaughey, aunque confiesa que le gusta más este actor en la serie de True Detective. Pero bueno, en su blog habla bien de la película, pero lo que más chocante e interesante resulta es el palo que le mete a otra película, Maestras de la República. Titula Las maestras merecen algo mejor. Esto, viniendo de Nuria Vidal, que suele ser muy equilibrada, la verdad es que sorprende, y aunque solo sea por esto, merece la pena acercarse a su comentario. Yo, en mi comentario sobre Dallas Buyers Club, pues hablo un poco igual. Yo creo que McConaughey en realidad no ha ganado el Oscar por quedarse literalmente en el chasis, sino por conducir sin excesivas trampas ni volatines su personaje desde el desprecio hasta más allá de la estima. Es un personaje que obliga al espectador a verlo haciendo pinza con los dedos en la nariz, pero que le acaba traspasando a ese espectador no ya toda su admiración, sino incluso le traspasaría hasta la escritura de su propia casa. Es decir, que se gana al personaje no por su física,
digamos, sino por su química. A mí me ha gustado la película, yo creo que más de lo que ha sido en general la tónica de los demás comentarios, y la verdad es que he visto muy justo el Oscar que ha ganado McConaughey. Sería más reticente quizá con el secundario de Jared Leto, pero bueno, es una opinión. Nuestra segunda película de esta semana es Pelo Malo, una película venezolana de Mariana Rondón, que ganó la última Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, y que bueno, cuenta una historia diminuta, descarnada y polvorienta, escribo yo en mi comentario de ABC, y que nos habla de lo social y de lo muy particular en la Venezuela agonizante de Chávez, es decir, de hace un par de años, año y pico. Nos describe una ciudad gris, de color ostra en mal estado, con edificios de hormiguero, que nos permite ver la relación entre una madre soltera, endurecida y mustia, con uno de sus hijos, Junior, un niño de unos 9 años, que exhibe sus diferencias, entre comillas, la palabra diferencias, a través de una terca voluntad por alisarse el pelo ensortijado que tiene, y por una afición un poco peculiar por ser cantante de canción ligera. Rondón entra en esa fábula con mentalidad y cámara de docudrama, yo lo veo como una cualidad, y recoge en toda la cruel belleza esa incomprensión del niño que no acierta a descifrar las claves de por qué le rechaza a su madre. Es decir, es una película de miradas donde bueno, acabas sintiendo esa especie de sazón del niño que ve el desamor de su madre hacia él porque tiene una cierta tendencia hacia la homosexualidad latente en esas edades. Y bueno, Javier Ocaña, en su comentario en El País, habla de las virtudes de la película, sobre todo las sociales, de que es un ejercicio que captura el aliento de la ciudad. La película quizás se haga demasiado antipática como contrapartida emocional a una sistemática muy rigurosa donde la información siempre es mínima y sutil, mientras las actitudes de la criatura no son tan explícitas como vergonzosas. Que apenas ningún personaje sea capaz de desprender una pizca de ternura es uno de los problemas que pone. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí desprenden ternura, tanto esa madre un poco dura como ese hijo desarmado. Sergi Sánchez en Time Out es terrible con la película. Dice: lo más perturbador del film no es su dimensión política, sino la crueldad con que desnuda la intolerancia de una relación materno-filial que pone los pelos de punta. Es verdad, es curioso ver cómo se puede filmar ese sutil desprecio o animadversión entre una madre y un hijo. Lluís Bonet, en su arranque en La Vanguardia, dice: los hombres son lo que sus madres han hecho de ellos. Bueno, es una frase que está muy bien, que en cierto modo no tiene nada que ver con la película, porque precisamente este niño está dispuesto a ser un hombre que no es el que su madre ha hecho de él, pero en fin. Y al final Lluís Bonet subraya la poca gracia que le ha hecho a esta película a las autoridades venezolanas, normal. A Maduro, quien por cierto tiene también un pelo bastante ensortijado. Es verdad, es una cosa que se puede ver detrás del telón de la película. Y nuestra tercera opción para este fin de semana es una película española, 8 apellidos vascos, que además, como se puede ver en esta web, en No Solo Cine, ha sido la más taquillera de la semana, y que vamos a resaltar sobre todo dos opciones absolutamente contradictorias. La de Jordi Costa en El País, o sea, en la Biblia, que dice más o menos: con un arranque enérgico puntuado por réplicas tan eficaces como feroces, la película va viniéndose abajo por diversos motivos. De entrada, una errática dirección de actores que afecta en especial a la verosimilitud de la protagonista. Clara Lago parece estar recibiendo indicaciones contradictorias todo el rato, en aras de dotar de contornos amables a un personaje que hubiese funcionado mejor cuanto más problemático e inasumible como ideal romántico fuera. Se suman a ello progresivas inconsistencias de guión y el escaso afecto entre el cineasta y su material, aspectos ambos que el estado de gracia de Dani Rovira y Carra Elejalde y Carmen Machi logran atenuar hasta que la catástrofe se impone en el tramo final. Primero dice que están mal los actores y luego dice que se salva un poco porque están en estado de gracia los actores. Es un poco contradictorio, pero bueno. En Time Out, Violeta Kovacic acentúa esta opinión sobre la película, pero bueno, la acentúa a lo burro.
Dice, llena de clichés en torno a los del sur y los del norte. 8 apellidos vascos trasladan los estereotipos de la comedia romántica made in Hollywood a la península ibérica. Pero bueno, nosotros vamos a hacer más caso a Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que aquí en esta web, en No Solo Cine, yo creo que le hace un comentario que es mucho más verosímil y digno de tener en cuenta que los que acabamos de leer. Dice Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, ellos son los artífices, ellos se refieren a los actores, junto al excelente guión, los acertados diálogos y la cuidada dirección de Emilio Martínez Lázaro, de que 8 apellidos vascos sea una rara avis en ese pelotón de comedias españolas de dudoso gusto que en los últimos años inundan las pantallas de los cines con más pena que gloria. En un momento histórico en el que aparece que el país pueda fragmentarse, una película como 8 apellidos vascos, además de hacer reír, puede hacer reflexionar sobre el hecho de que norte y sur, este y oeste, ni son tan diferentes, ni son tan especiales como se quiere hacer creer, y es que por encima de todo están las personas. Y si alguien tiene algo que objetar a esto que es tan evidente, pues la verdad es que mejor que lo objete o lo diga en otro sitio, porque no se puede ser más claro, más justo, más razonable, más equitativo y más generoso con una película esta que es española, que ha ido bien en taquilla y que creo que tenemos el deber, entre comillas, de apoyarla un poco. Tiene el problema de que sí, te partes de risa, y eso ya se sabe que en el cine y para los críticos siempre puede ocasionar un problema. Es decir, si algo te divierte mucho, hay que desconfiar de ello. Nosotros, que somos confiados, la recomendamos, y la recomendamos diciendo que pasamos ya de este martes, el último del invierno, al próximo, que no sabemos si será el primero de la primavera o cuál, y ya veremos cómo está mi catarro, porque esto tiene pinta de ir a peor. Hasta la próxima.